Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. Las mascarillas y guardar una distancia de al menos 1,5 metros será obligatorio cuando acabe la desescalada. Así será la nueva normalidad que durará hasta que haya vacuna. Son las nuevas reglas a las que nos tendremos que acostumbrar a partir de ahora. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saldrán adelante porque el Gobierno ya tiene los apoyos de Ciudadanos y el PNV. Pero antes de pasar a ese nuevo escenario, Navarra afronta el segundo día de la fase 3 y lo hace sin fallecidos ni nuevos ingresos en la UCI y un solo contagio nuevo. En España tampoco se notifican nuevas muertes. Pero la pandemia no ha pasado y por eso el Ayuntamiento de Pamplona no incentivará actos que fomenten las aglomeraciones en San Fermín. El objetivo es evitar concentraciones masivas durante esos días que puedan llevar a un rebrote. Ha sido uno de los sectores más perjudicados por el confinamiento y la posterior desescalada. La hostelería trata de salir adelante con las restricciones que se les ha impuesto, pero no es fácil conseguir beneficios y por eso muchos establecimientos han decidido continuar cerrados. Nosotros defendemos desde la hostelería es que por mucho que incrementes los aforos, si la distancia sigue siendo la que es, eso no te permite tener a más personas, a más clientes en tu negocio. Incertidumbre también en las sociedades gastronómicas y es que a pesar de que en esta fase ya se les permite abrir, no son pocas las que han decidido esperar a tener un protocolo específico. Y mientras el Parlamento pone en común las propuestas para reactivar Navarra después de la crisis, hoy se ha celebrado la primera sesión de esta comisión especial. Entre otras cuestiones, el foco ha estado en el ámbito fiscal, luego lo vemos. Osasuna Magna ha vuelto esta tarde a los entrenamientos, por delante 2 semanas de preparación para afrontar un playoff que podría durar un solo partido al ser eliminatorias a partido único. Así acudían los jugadores y el cuerpo técnico al pabellón Anaitasuna, donde se han reencontrado en la pista 3 meses después, no sin cierta resignación, pero con ganas de despedir una etapa en Sota con un buen papel. Así comienzan a preparar la última cita. Con eso vamos a ir al playoff, es lo que hay, a lo que nos han obligado. Muy repentino, me parece una locura jugar con solo 2 semanas de preparación después de estar 3 meses confinados. Sabemos que estamos un poco capados porque no vamos a poder llegar en las mejores condiciones. Iremos a full, a tope, como nuestro Daniel garantiza. Que la gente confíe porque somos de Shota, ¿no? Siempre estamos peleando. Jornada sin fallecidos ni nuevos ingresos en la UCI en Navarra. El número de víctimas se mantiene desde hace ya 11 días en las 515 y siguen siendo 9 las personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos. El único incremento se registra en los casos diagnosticados, pero fíjense, solo una persona ha dado positivo en el último día en la comunidad foral. En España, según los datos que aporta el Ministerio, tampoco se registran nuevos fallecidos por segundo día consecutivo, aunque sí han sido diagnosticadas otras 84 personas. Repunte en los nuevos casos de coronavirus en el conjunto del país. Y atención porque los tiempos del aislamiento, en caso de dar positivo, podrían variar. Vean. Parece que hay cada vez más evidencia de que a partir del 7º día los casos leves ya no transmiten la enfermedad. 7º, 8º, estas cosas siempre hay que tomarlas con los márgenes de incertidumbre a su alrededor necesarios. La OMS ha hecho una recomendación o ha hecho una propuesta en la que se podría reconsiderar el tiempo de cuarentena y rebajarlo. En España estamos estudiándolo con mucho detalle, se ha discutido en la ponencia de alertas, se va a discutir de nuevo mañana. Vamos a ver qué opción es la más, primero, segura y luego la que pueda favorecer mejor el control de la epidemia. Son las cifras de esta recién estrenada fase 3. Segundo día de Navarra en el último paso de la desescalada, pero ¿qué pasará cuando acaben estos 15 días? Pues seguiremos teniendo restricciones. La normalidad como la conocíamos no volverá de momento.
¿Y en qué consistirá esa ley que marcará la nueva normalidad? Pues lo van a ver enseguida. Será obligatorio el uso de mascarillas y ojo a quien no lo cumpla porque se interpondrán multas de hasta 100 euros. Se deberá seguir manteniendo esa distancia interpersonal de 1,5 metros y se vigilarán aforos y aglomeraciones. Además, se establecen planes de contingencia y detección precoz de casos. El Gobierno se reserva una carta fundamental. Con carácter excepcional podrá recuperar el control y adoptar medidas ante futuros rebrotes o crisis. Son las claves de un decreto que saldrá adelante. El Gobierno ya tiene los apoyos de Ciudadanos y el PNV para su aprobación. Una vez superemos la última fase de la desescalada, la fase 3, Navarra se sumirá en lo que se denomina la nueva normalidad. No será la normalidad a la que estábamos habituados, porque habrá normas. Las mascarillas serán obligatorias y se mantendrán las medidas de higiene que ya se aplican en centros de trabajo y establecimientos comerciales. El Real Decreto establece particularidades para las residencias de mayores. Deben de estar coordinadas con los centros de los recursos sanitarios de su comunidad autónoma, del territorio en el que se ubican, y deben de tener preparados planes de contingencias para hacer frente a eventuales rebrotes del COVID. No podremos viajar como lo hacíamos antes de la pandemia. Obligatoriedad por parte de los operadores de transporte con asiento preasignado de mantener los registros de los pasajeros con el correspondiente asiento con un mínimo de 4 semanas para poder garantizar la trazabilidad en el caso de que se produjeran algún caso positivo en el medio de transporte en cuestión. Adicionalmente, se habilita al director general de la Marina Mercante a tomar medidas de control de pasajes en buques y en cruceros. Y se hará hincapié en la detención precoz del coronavirus. También se prevé el protocolo de actuación en caso de que hubiera rebrotes. Se especifica los recursos en materia de profesionales sanitarios y también en materia de disponibilidad de camas que hay que tener preparados y los planes de contingencia que hay que tener preparados. Es la nueva hoja de ruta, pero ¿hasta cuándo la mantendremos? Hasta que no se declare el fin por parte del Gobierno en los términos que les he indicado de esta crisis sanitaria, es decir, hasta que no tengamos derrotado definitivamente el virus. Y siempre que la ciudadanía haga su parte, siempre que se actúe con responsabilidad para evitar contagios. Y hoy ha arrancado en el Parlamento la Comisión Especial del Plan Reactivar Navarra. Será el foro donde los grupos debatan propuestas encaminadas a paliar los efectos de la crisis, a reconstruir la economía foral. El Parlamento de Navarra pide estudiar un impuesto a la riqueza. No lo llamaría ni siquiera impuesto a la riqueza, lo llamaría impuesto solidario. Un impuesto solidario que verdaderamente tiene mucho más de solidario que esas donaciones que vemos de vez en cuando. Y pide al Estado la agilización del traspaso de competencias. Solicite la agilización del traspaso de la competencia de tráfico, es cierto que ya iniciada, e incluya otras nuevas como sanidad penitenciaria, I+D+I y becas y ayudas al estudio. Esta primera comisión ha plasmado una clara diferencia en materia fiscal entre Navarra Suma y el resto de grupos. Solo se ha aprobado una de sus 4 propuestas. La coalición se queda sola en su petición de no subir los impuestos. Y quieren elevar impuestos. ¿De verdad que quieren hacerlo? Pero si tenemos la fiscalidad más gravosa de todo el país. Si ahora subimos impuestos, vamos a empeorar el escenario en que los agentes económicos han de tomar sus decisiones. ¿Qué están proponiendo? Por nuestra parte, eso tiene un nombre. Por nuestra parte, eso tiene el nombre de recortes, que me parece que es lo que Navarra Suma quiere realmente. El Parlamento también quiere que el Gobierno establezca una hoja de ruta fiscal con el Estado. Y si hay navarros o navarras que se van de esta tierra porque se sienten agobiados y, como decía la señora Beltrán en su momento, en un infierno fiscal, pues bueno, pues yo creo que lo dije en una ocasión, que se vayan porque no necesitamos esos navarros. Y que se intente evitar la deslocalización de las empresas en Navarra. No una política económica, industrial, pues diferente, con liderazgo público. Otro de los compromisos es el de intensificar la lucha contra el fraude fiscal. En total se han aprobado 9 de las 17 propuestas que habían presentado los grupos. En esa comisión en el Parlamento, con la abstención de H. Bildu, se ha rechazado la propuesta de Navarra Suma de reducir la estructura y el número de departamentos del Gobierno. Argumentaba la coalición que la situación económica es muy distinta a la que había cuando se repartió el poder entre los 4 partidos que forman el Ejecutivo y sostienen que se podría ahorrar 6 millones de euros anuales que ahora se necesitan para afrontar la crisis post-pandemia. La reducción de la estructura, que es un ahorro. Y es una medida concreta. Y es una medida que implica euros. Una coyuntura en la que estamos, en la que tenemos dificultad para financiar el déficit con el que nos vamos a encontrar, plantean incrementar
más gasto. Vamos a ver cómo mantienen lo que tenemos. Que es que no se han enterado todavía. Es que no se quieren enterar. Se dedicó más de una hora a hablar de forma muy concreta en relación a esta propuesta de reducción de estructura del Gobierno de Navarra durante más de una hora. No fue la primera vez y seguro que no será la última que traigan este debate a esta Cámara. Señor Suárez, ha dedicado casi todo su tiempo a criticar las propuestas de estos partidos. Será que por ustedes no han traído casi ninguna. 2 propuestas. Me parece que es un poco reducida, ¿no? Esta tarde se ha trasladado el debate a la sala de comisiones para debatir las propuestas sobre ordenación del territorio, vivienda y paisaje. La Cámara ha pedido al Gobierno que aumente el parque de vivienda y que las entidades bancarias pongan las viviendas vacías a disposición de la bolsa de alquiler social. También se instará al Ejecutivo a que regule los precios del alquiler. Por cierto, que la UAGN, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, ha pedido a los grupos parlamentarios que rectifiquen, dicen, las acusaciones infundadas que vertieron contra su presidente sobre las inspecciones de trabajo en el campo. Recordarán que Félix Bariain exigía en un vídeo la dimisión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras tener conocimiento de varias inspecciones en explotaciones agrarias en las que se buscaban indicios de explotación y que, a juicio de Bariain, desprestigiaban al sector primario. Esas declaraciones fueron criticadas por varias formaciones en la Cámara. La organización, que no está en contra de estos controles y por eso pide a los partidos que rectifiquen. Exigimos la rectificación de los grupos parlamentarios, aunque bien es cierto que tenemos muy pocas esperanzas en que lo hagan. No están acostumbrados a rectificar. Decirles que el 50% de las altas de trabajadores del sector las hace UAGN. Decirles que hemos firmado todos los convenios agrícolas, el último que se firmó, el segundo más alto de España, por cierto. Si todo eso ha hecho esta organización, entiendo que no es para perjudicar a los trabajadores, sino todo lo contrario. Y hoy hemos conocido que el Gobierno modificará los requisitos necesarios para acceder a las ayudas de la PAC a productoras hortofrutícolas y del vino. El objetivo es que con esta subvención puedan superar la crisis derivada de la pandemia con mayor rapidez, una medida que se publicará de manera urgente para que se apliquen a los beneficiarios cuanto antes. Y hoy la presidenta Chivite se ha reunido con una decena de investigadores que están liderando estudios financiados con fondos públicos para abordar el COVID-19. En mayo se concedió 1 millón en ayudas a 8 proyectos avalados por el Instituto de Salud Carlos III, que también ha financiado con 232.000 euros otras 2 investigaciones. La presidenta ha destacado la innovación y la investigación como modelo para el desarrollo económico y social de Navarra. Esto viene a ratificar el compromiso del Gobierno en esa apuesta por la I+D+I, que ya lo teníamos del inicio de la legislatura y que pues vamos a ver reforzado en ese plan Reactivar Navarra. Tenemos muy claro que el modelo de desarrollo de nuestra comunidad tiene que ser apostando por el talento, apostando por la investigación, apostando por la innovación, y hoy lo hemos visto todavía más claro si cabe. Los trabajadores de Volkswagen Navarra se han concentrado en la puerta principal de la fábrica para mostrar su apoyo a los trabajadores de Nissan y Alcoa. El presidente del comité de empresa, Alfredo Morales, ha querido mandar toda la fuerza para estas personas en los momentos duros que están viviendo. Por su parte, los sindicatos señalan que no se puede permitir que el coronavirus, la transición al coche eléctrico y la nueva normalidad se lleven por delante miles de empleos directos e indirectos. Las actividades que se celebren durante las ya suspendidas fiestas de San Fermín no contarán con el apoyo del Ayuntamiento. Además, desde el consistorio rechazan los actos incívicos que se produjeron este fin de semana en Mendillorri. El Ayuntamiento de Pamplona dará la espalda a todas aquellas actividades que puedan producir aglomeraciones durante las fiestas de San Fermín. Así lo ha acordado la Comisión de Presidencia a través de una declaración institucional en la que figura hacer un llamamiento a la sociedad pamplonesa para que se cumplan las medidas sanitarias y de seguridad. Respecto a esas celebraciones del 6 al 14 de julio, el consistorio rechaza incentivar cualquier tipo de actividad para evitar un posible efecto rebote del virus. Además, el Ayuntamiento rechaza las actitudes incívicas que se produjeron este pasado fin de semana en el Botellón de Mendillorri. Aseguran que estas actividades ponen en riesgo al conjunto de los pamploneses y exigen que no se repitan actos de este tipo.
Y otro asunto sobre la celebración o no de fiestas. Ayer la empresa Macua Corera anunciaba a través de una nota que Tafalla tendría toros en agosto. El documento señalaba que se celebrarían estos festejos respetando las medidas de seguridad, tras haber mantenido una reunión con el ayuntamiento. Hoy mismo el propio ayuntamiento ha salido al paso de esta información, desmintiendo y lamentando la nota publicada por dicha empresa. Consideran que la realización de este tipo de actos es inadecuada y seguirán la recomendación abordada de suspender las fiestas. A pesar de la llegada de la fase 3, muchos establecimientos como bares y restaurantes no han abierto sus puertas. Han pasado casi 100 días sin poder iniciar su actividad, aunque esperan poder hacerlo pronto. Han pasado casi 3 meses desde que se decretó el estado de alarma y el sector de la hostelería es uno de los más afectados. Locales como este se mantienen todavía con la persiana bajada. Locales cerrados y la disminución de clientela también se ha notado en los polígonos. Sí, en este polígono sobre todo porque hay 3 bares y ninguno de ellos ha abierto. No es que nos influya mucho, pero sí que hemos notado que pues, la gente de oficinas y tal, el no venir al bar, pues no, al final no han venido aquí a la tienda. Algunos iban a tomar un bar que hay aquí a tomar café, pero claro, están sin abrir. Entonces, en el polígono se nota menor movimiento de vehículos, menor movimiento, digamos, de personas en general. Por ejemplo, los bares de aquí al lado no han abierto, entonces se ve que hay bastante menos coche, menos tráfico y así, pero bueno. No han abierto porque también lo que es las condiciones para abrir, aquí no hay terrazas, entonces les limita muchísimo el aforo interior. Entonces, pues claro, no les sale a cuenta abrir. Con la llegada de la fase 3 se esperaba poder consumir en las barras, manteniendo una distancia de seguridad, pero debido al cambio de criterio de última hora no será posible. Todo aquel negocio que, por ejemplo, no dispone ni tiene posibilidades de disponer de terraza y que además apenas tiene mesas en el interior, estaba esperando precisamente a esta semana para iniciar su actividad y que han visto truncado su previsión y bueno, pues han tenido que aplazar una apertura que ya se hace dramática. Una realidad que golpea locales míticos como la churrería La Mañueta, que ante la ausencia de los sanfermines retomarán su actividad en el mes de octubre. A pesar de todo, el sector hostelero espera con ansias abrir sus puertas a la clientela. Abriremos y súper a gusto porque tenemos unas ganas locas nosotros y los trabajadores. Eso es lo principal. Ellos tampoco lo tienen claro. Las peñas y sociedades gastronómicas pueden abrir, pero muchas prefieren esperar a conocer mejor las medidas exigidas y elaborar su propio protocolo. El cruce de competencias entre la posible ordenanza municipal y la orden foral les deja en una situación de total incertidumbre. Esta sociedad gastronómica no está acostumbrada a tanto silencio. Es una pena que llevemos casi 90 días cerrados, tanto las taquillas como las mandarras, como la cocina, los pucheros, las cazuelas, están tristes de que no vengamos y lo utilicemos. Pese a que la orden foral permite la reapertura de las sociedades gastronómicas y peñas, Napardi prefiere esperar hasta tener perfilado un protocolo más detallado. Para tener seguridad para nosotros, los socios, para los acompañantes que vengan y sobre todo también para la gente que trabaja aquí. Están pendientes de si el Ayuntamiento de Pamplona realizará una orden municipal más restrictiva. ¿Qué mesas vamos a anular? ¿Por dónde tiene que entrar la gente? ¿Dónde tiene que limpiarse? ¿Lavarse las manos con hidrogel? ¿Cuántas personas puede haber en la cocina? Aunque este año no hay Sanfermines, desde Napardi quieren conocer mejor las medidas de seguridad porque... No hay fiestas, pero sí hay fechas. Y las fechas la gente la lleva muy en el corazón. Su objetivo es tener todo previsto para la utilización de la sociedad del 6 al 14 de julio. Este año, después de 35 ediciones seguidas, no otorgarán el Gallico de Oro. Pero bueno, nos tenemos que amoldar a la situación. Los 200 socios tendrán que seguir esperando para poder celebrar sus tradicionales quedadas en forma de almuerzos, comidas y cenas. Hasta el momento continuarán con las luces apagadas y la puerta cerrada. La plataforma de 0 a 3 años no abrirá los centros infantiles. Es la decisión que han tomado tras conocer el protocolo previsto por el Gobierno de Navarra tras la entrada de la comunidad foral en la fase 3. Como les contábamos ayer, se establecía un ratio de 5 niños por cuidador y estrictas medidas de higiene y seguridad. Para las escuelas no es viable económicamente y aseguran que tampoco lo es para las familias. Hace unos minutos una de las afectadas lo confirmaba así en el programa Navarra 24 horas. Lo único que sí les hemos adelantado es que nosotros lo sentimos mucho y sobre todo lo sentimos por nuestras familias, no podemos abrir así. Entonces, cuando nos den respuestas o nos den unas medidas, veremos la viabilidad de esa apertura.
Seguimos hablando de niños porque hoy el Consejo de Ministros del Gobierno ha aprobado también el anteproyecto de la Ley de la Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que obliga a denunciar a cualquier persona que conozca una situación de riesgo. Además, persigue nuevos delitos como los cometidos por Internet y fija que la prescripción de los delitos graves no contará hasta que la víctima cumpla 30 años. También se recoge en esta ley medidas de protección específicas para los menores tutelados. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha explicado la ley y se ha referido al caso del niño de 9 años que podría haberse suicidado en un piso tutelado en Tudela y que se está investigando. Un colectivo de niños, niñas y adolescentes que precisa una atención específica, con muchísimo cuidado, son los menores tutelados. Esta ley integral establece la obligación de fijar protocolos de prevención en todos los centros de protección de menores, con instrumentos concretos y específicos para la prevención y detección precoz ante posibles casos de abuso, de explotación sexual y de trata de personas menores de edad. Como saben ustedes, la semana pasada supimos que un niño de 9 años que vivía en un piso tutelado en Navarra se había quitado la vida. Es fundamental establecer mecanismos de prevención para evitar que situaciones como estas se puedan producir. Y seguimos en la capital ribera. Recordarán un crimen en Tudela hace 4 años, el estrangulamiento de Wilson Llanza. Pues hoy el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado las condenas impuestas en septiembre de 2019 por un delito de homicidio a los 3 acusados. El joven de 33 años. Se confirmaban así 13 años de prisión para la viuda del fallecido y un sobrino de esta, el autor del crimen, y 10 años de prisión para otra sobrina que participó en el plan. Dos semanas de pretemporada para jugárselo todo a un partido en el Playoff Express de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Así ha vuelto Osasuna Magna a los entrenamientos con toda su plantilla disponible 3 meses después del parón liguero por el coronavirus. Renunció a disputar el playoff en julio y ha terminado claudicando al adelantarse a finales de junio, no sin cierta resignación. Así volvió Osasuna Magna a la pista en Anaitasuna. Según la normativa no podemos entrenar con contacto tampoco, podemos entrenar en grupos, pero eso, con la distancia de seguridad y tal. Me tendrán que explicar cómo se entrena así. Osasuna Magna Sota comenzaba este martes los entrenamientos cara a la preparación del Playoff Express de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que comienza el próximo 23 de junio. Lo hacía después de 3 meses sin verse las caras. Entrenamientos a puerta cerrada bajo un protocolo para driblar al coronavirus. Después de 3 meses parados, Osasuna Magna tiene 2 semanas para afrontar la resolución del título liguero, que podría durar solo un partido. No esperábamos jugar en estas fechas, ha sido muy repentino. Me parece una locura jugar con solo 2 semanas de preparación después de estar 3 meses confinados prácticamente, ¿no? Pero bueno, es lo que toca, entrenar como se pueda y ya está. La marcha de hasta 6 jugadores importantes este verano influye en la preparación de este Playoff Express. Ellos, no obstante, quieren cerrar de la mejor manera posible su etapa en Sota. Sabemos que estamos un poco capados porque no vamos a poder llegar en las mejores condiciones, pero bueno, intentaremos afrontarlo de la única forma posible, intentar no lesionarnos y llegar con esas ganas y ese espíritu que siempre hemos tenido. Preparados, iremos a full, a tope, como nuestro Daniel lo garantiza, y así será. No, que la gente confíe, porque somos de Xota, ¿no? Siempre estamos peleando, da igual las adversidades que tenemos, ¿no? Ya hemos demostrado eso muchísimas temporadas. Si bien el técnico reconoce que así es difícil acudir en condiciones a una cita de semejante relevancia. Vamos a hacer todo sin analítico, o sin oposición, sin juego real, y con eso vamos a ir al playoff. Es lo que hay, a lo que nos han obligado. Pero no queda otra, y Valdepeñas espera el próximo 24 de junio a un Sota que a regañadientes ya está en marcha. Y
Y una imagen que nos hace especial ilusión. Las hermanitas de los pobres han recibido el cheque solidario fruto de una subasta benéfica del escultor navarro Josécho Santos. Fue en abril, en mitad de la pandemia por coronavirus, cuando dio inicio un proyecto solidario a favor de la congregación de las Hermanitas de los Pobres. Ustedes, y fíjense ustedes con qué obras de arte me encuentro. Josécho Santos, escultor navarro, decidió poner el arte en manos de los más necesitados. Donó 2 de sus obras a una causa solidaria con el objetivo de recaudar fondos. Había quien hacía mascarillas, quien hacía batas, entonces yo quise buscar algo diferente, ¿no? Digo, bueno, pues esto no es lo mío, voy a ver si con lo mío podemos hacer algo. Navarra Televisión se sumó a este proyecto. A través de los diferentes programas e informativos se difundió esta iniciativa solidaria. Esta vez más que nunca, por lo desconocido y lo grave de la situación, la tele ha sido un elemento más aglutinador. Finalmente, un comprador anónimo ha hecho posible esta imagen. Mi mayor orgullo haberle podido traer, y ojalá podía haberle traído mucho más. Que la solidaridad es muy grande y lo que tenemos que ahora mismo en esta situación, que todos aprendamos a que no podemos vivir solos, que somos comunidad de hermanos y que nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Hoy 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos. Con motivo de la efeméride, el Gobierno de Navarra ha querido rendir homenaje, así como ven con este vídeo, para recordar a quienes contribuyen a la memoria y a la historia de nuestra comunidad. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.